Bueno, has mencionado algo muy importante, los alrededores de esa Cartagena casi que bucólica de finales de los años 60, una Cartagena pues muy añorada por muchos, por lo tranquila, por lo felices que éramos, a pesar de que no teníamos las comodidades de hoy. Has comentado el sitio donde vivían, San Fernando, que era una zona prácticamente rural. ¿Cómo se vivía ahí? ¿Cómo era el entorno? ¿De qué manera se transportaba la gente para llegar allá? Qué excelente pregunta, mejor dicho, esto es lo que se denomina reminiscencia más no olvido. Sector Ibiza. Bueno, yo le comenté que a la entrada de lo que hoy es San Fernando, donde queda el sindicato de Álcalis, que eso está en ruina, y al frente del sindicato de Álcalis, a la entrada de San Fernando, queda una urbanización que hoy día se llama La Bonguita. La Bonguita, en su momento, se denominó Ibiza, con B larga y Z, reitero, una de las Baleares en España, Mallorca, Menorca e Ibiza. En el Mediterráneo, Islas Baleares, reitero, los String, durante la Segunda Guerra Mundial, como que ellos emigraron, qué sé yo, a Ibiza, España, y por ello, lo que hoy día es La Bonguita, se denominaba Ibiza. Al lado de Ibiza, hoy día, hay unas casas coloniales. Ahí vivía la familia Lora Benedetti. Y le reitero, como se lo dije anteriormente, a 250 metros, 200 metros, vivía el doctor Ray. A 150 metros, la señora Frischner, de lo que hoy día es Villa Esperanza. Se lo compró Felipe el Hatch. Y reitero también, a 120 metros se encontraba lo que hoy día es el Instituto Rosario, que era donde vivía don César Street. Excelentes vecinos, nos colaborábamos, nos ayudábamos. Era una época muy sana, muy sana. Cuando muchos, usted sabe, los muchachos que se robaban las gallinas, que esto para el sancocho, pero en términos generales, muy sano. Y mucho árbol frutal. En lo que hoy día es La Bonguita, los alemanes, ellos tenían esos patios hermosos cultivos de naranja. En el patio de al lado de nosotros se producía absolutamente, desde la guanábana hasta el mango, guayaba. Entonces eran tierras fértiles, era un sector muy apacible, muy tranquilo, estábamos muy niños, fue una vida muy sana. Comenzó a surgir la urbanización El Recreo, y en la urbanización El Recreo, Amin Díaz, el dueño de los Alcatraz, Nicanor Espinosa, director de tránsito en su momento, Huberto Llama, también del tránsito, posteriormente los Fochini. En la casa de los Fochini la compró Pambelé, al frente los Orozco, dueños de la joyería Orozco, y de la joyería La Lupa, perdón. Y así, pero en los años 60, cuando nosotros llegamos a esas tierras, no, eso era una belleza. Posteriormente se construyó la calle del Edén, ¿sí? Saba Benavide, dueño de la estación Texaco, ahí en los Cuatro Cruces. Entonces son épocas épocas muy tranquilas, donde se hizo mucho deporte, donde eran juegos sumamente sanos, que uno todas las tardes llegaba de los colegios, uno de La Salle, otro de los Salesianos, de La Esperanza, en El Recreo. Y, bueno, sí. O sea, yo vi crecer todo lo que es San Fernando, El Recreo, Santa Mónica, La Concepción, incluso El Socorro, y no cosas como ellas muy agradables. Sí, a grandes rasgos, don Luis. Bueno, una pregunta. Has mencionado un nombre, El Recreo. Hubo una famosa hacienda, bueno, no muy grande, muy pequeña, 12, 15 hectáreas, que en su momento fue propiedad de Álvaro Emiliani Román. Emiliani, sí, correcto. Es la misma a la que estamos haciendo. Correcto. Don Álvaro Emiliani Román, Alvarito, el hijo, se crió con nosotros. Ellos fueron los propietarios, ¿sí?, de todo lo que era El Recreo. O sea, desde lo que nosotros conocemos como la carretera principal de nosotros ahí frente al Parque Cementerio, hasta el fondo de lo que en su momento se le denominaba la carretera vieja, que al fondo estaba la finca de Caro Rumier, de los Castillo Rumier. Correcto. Entonces ahí estaba la gallera, una gallera que quedaba al fondo de lo que es la Concepción, frente a la familia Campanella, que entre otras cosas hoy día ellos viven en Venezuela, son los dueños del grupo Lavillos Caracas,
los Campanella, los Melódicos, sí, son propietarios de los Melódicos hoy, están en Venezuela, amigos, niños de infancia, frente a la Gallera, sobre la carretera vieja, al fondo de lo que hoy día es la urbanización La Concepción. Me imagino que ya no se denominarán urbanizaciones, sino que se denominarán barrios, porque reitero, Luis, que yo tengo 40 años, ahora en junio estoy cumpliendo precisamente 40 años que llegué de mi ciudad Cartagena. Entonces, cada vez que yo observo en Facebook sus crónicas, sus fotos, eso fue lo que me motivó siempre a seguirlo y a reenviar esas fotos antiguas. Eso nos hace vivir. Como dice mi madre, a sus 93 años, dijo, recordar es vivir. Ketty Benedetti de Lora. Entonces, pues, bien. Muchas gracias. Bueno, Víctor, don Víctor, hay una situación de un personaje muy querido y además fundamental para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Cartagena, que fue habitante de esa zona. Monsieur Joseph Martins, el constructor de la República, nunca se dejó decir ni doctor, ni ingeniero, ni arquitecto, estaba en donde hoy está el FIRE. ¿Tiene algún recuerdo de don Joseph Martins? Era francés. No era francés, era belga. Francés. ¿Cómo, perdón? No era francés, era belga. Hablaba francés, pero no era francés, era belga. Porque realmente yo no me acuerdo mucho del señor Martins, sí, de su esposa, la señora Violeta, de su hijo, sí, de sus terrenos frente a la calle. Entonces mi hermano me dice que es francés, usted me dice que es belga. Pues sí, pero el señor Martins, propietario de grandes y extensos terrenos entre lo que es el Edén, ¿sí? Hasta colindando con Ternera, porque sus montes, sus terrenos colindaban con Ternera. Y sí, a grandes rasgos del señor Martins. Mi hermano Luis Eduardo, que lo tengo aquí al lado, me dice, Víctor, recuerda que el señor Martins vestía solo con una bata. Con una bata, pero realmente sí, no le puedo colaborar con ellos. Sí lo recuerdo, Martins, claro, reitero, desde el Edén, colindando hasta Ternera, era el propietario de todas esas extensiones de tierra sobre la carretera vieja, frente al club de Telecom. La casa quedaba donde hoy está el FIRE. El FIRE, sí, eso es lo de él, claro, el FIRE en toda la lomita, el doctor del FIRE, no me acuerdo, ¿cómo? Jaime Fandiño Franklin. No, el doctor Fandiño, sí, el Fandiño, pero en el FIRE era un señor, es que no recuerdo el psicólogo de ahí, pero sí, el FIRE lo recuerdo muy bien, y todos los habitantes del Edén, no faltaría más. En el Edén, por ejemplo, vivió el señor Sabas Benavides, que lo reitero fue el propietario aquí de la estación de los Cuatro Cruces, en la Texaco. Hay unos Cuatro Cruces, la de Leso, Barranquilla, ¿no? Bueno, el señor Sabas siempre vivió en el Edén. Y muchas personas más, el señor Jaime Rodríguez, que para aquella época era propietario de buses de transporte público masivo, el señor Rodríguez, un boyacense él, el señor Mauri, el FIRE, vivió la familia Peña, sí, el Edén. Claro, yo vi crecer todo eso, don Luis, todo eso. Mencionaste al comienzo a los Rais. Al doctor Ray, Carlos Ray. ¿Qué era? ¿Qué hacía? Él fue magistrado. Sí. El doctor Ray fue del Tribunal de Bolívar, el doctor Carlos Ray. ¿Contencioso o el otro? No, el Tribunal de Justicia. Me dice mi hermano que del Tribunal de Justicia. Ah, el ordinario, sí. Correcto. Sí. Bueno, otros habitantes, hubo gente muy famosa, además pionera de muchas cosas. Hombre. En este sector, Harold Emiliani, por ejemplo, la hacienda San Además de Harold Emiliani, don Luis, ¿sabe qué? Ahí diagonal a nosotros sobre la carretera principal lo que se denominó Beirut. Beirut, la capital del Líbano. Sí. El Líbano, de origen libanés, nos llegó la familia Betar, don Simón Betar, Félix Betar, Rodolfo Betar. No sé si es Betar o Betar. Bueno, ahí no voy a caer en ese monólogo de
pero nosotros siempre le dijimos Simón Bétar. Usted sabe, la fábrica de calzado Bétar, perenne, de toda una historia de lo que es Cartagena frente al Parque del Centenario. No sé si aún existe, ahí en la esquina de Getsemaní. Entonces los Bétar fueron familia tradicional de nosotros en Cartagena y nuestros vecinos de toda la vida. Además de Harold Emiliani, como dice usted, de Foschini, el gran arquitecto, los Orozco, los dueños de la joyería de La Lupa. Y cuando llegó mi amigo Pambelé a ponerle el sabor a la urbanización El Recreo, entonces también recuerdo muy bien la familia de Antonio Cervantes. Reitero que le compró la casa a Sergio Foschini, Plutarco, Candelaria, Pambelito, la vieja Cefe. Sí, ellos vivieron un tiempo con nosotros en El Recreo, claro. Alan Díaz, el dueño de los yates Alcatraz. Conservamos una gran amistad con Nayib, amigo de niño, de infancia, y todavía tenemos una bonita amistad. Y sí, mucha gente que aún conservamos. Los hijos de Saba Benavides, el que le comenté de la estación Texaco. No, eso fue, pudiésemos decir que a partir de los años 70 empezó ese auge de Cartagena, porque ya era sumamente difícil la infraestructura al interior de la ciudad como tal, y empezó la expansión hacia las afueras, más concretamente como hacia Turbaco, porque don Luis, usted ha podido observar, no sé cómo estará el desarrollo. Sí, bueno, yo he estado. El desarrollo como quien va hacia Santa Rosa. No, el polo de desarrollo, el auge, es de Cartagena hacia Turbaco, sobre todo buscando esa pequeña elevación de Turbaco, su clima tan agradable. Entonces, en los años 70, 80, reitero, 70, Santa Mónica, La Concepción, el Edén, el Recreo, incluso el Socorro de los años 70 en adelante, la unión del Socorro con Blas de Lezo, y por ello puedo dar fe de lo que estoy diciendo, porque fue mi niñez, mi adolescencia, corriendo entre ese poco de monte, esa vegetación. Sí, muy rico, don Luis. ¿Qué había en el terreno donde posteriormente se construyó el barrio del Socorro, don Víctor? Eso era monte. Nos separaba. Era una hacienda, ¿cierto? Eso era la hacienda del señor Maldonado. La hacienda del señor Maldonado. El señor Maldonado fue el propietario de lo que es hoy día los terrenos de Jardines de Cartagena. Colindaba, los montes del señor Maldonado colindaban con los de don Walter Stream, con los de la familia Lora Benedetti, incluso hasta el fondo, y desde ahí a lo que casi llegando a la Concepción, perdón, a Santa Mónica, que es donde hoy día queda el Parque Cementerio Jardines de Cartagena. Y eso colindaba con lo que hoy día es el Socorro. En aquel entonces, pues lógicamente puro monte. Pero o sea, hasta donde tenemos entendido, había, donde está el Socorro era una hacienda. ¿Recuerdas el nombre de la hacienda y el nombre completo del señor Maldonado, su dueño primigenio? Bueno, el señor Maldonado no fue propietario, él no fue propietario de esos terrenos de donde hoy día es el Socorro. Reitero, colindaban entre lo que es Santa Mónica, acá con la entrada de San Fernando, hasta el fondo de donde se puede iniciar San Fernando, hasta la electrificadora, hasta el fondo, y que eran grandes extensiones. Incluso el señor Maldonado ahí tenía ganadería, y nosotros íbamos todas las mañanas a comprar la leche y a tomar leche recién ordeñada. Esos terrenos del señor Maldonado, que no, tenía 50 gatos, sus vacas, nos vendía la leche a los vecinos, pero el señor Maldonado era como un señor como de buena familia. No recuerdo realmente sus orígenes, si era del interior del país o en su defecto era cartagenero, pero sí propietario de grandes extensiones de terreno, incluso de lo que hoy día es el Parque Cementerio. Y respondiendo a su pregunta, el Socorro, eso era grandes extensiones de monte. ¿De quién eran? No sé realmente, o si eran fragmentados, pero no sé realmente lo del Socorro quién fue el propietario. Grandes extensiones de tierra. Bueno, ¿cómo se vive la construcción y la destinación del terreno en donde posteriormente se levantó Jardines de Cartagena? A nadie le gusta vivir cerca de un cementerio, y menos que se lo pongan después de estar viviendo.
Excelente, muy bien. Hombre, me dice mi hermano, acuérdate que en un principio, no joda, la gente se mudaba. Sí, la gente del frente del recreo se mudaban. Pues bueno, porque realmente el parque cementerio de los vecinos, si nos podemos observar, hacia el norte quedaba Santa Mónica y lo dividía un caño, que hoy día creo que es una bajada hacia el Socorro. Hacia el sur del solar del señor Maldonado, si me voy hacia San Fernando, hacia la electrificadora, no, el occidente en ese caso, el occidente será puro monte. Hacia el oriente, que era el recreo, pues las casas del frente, no es que nos molestara tanto. Ahora, hoy día, don Luis, no hay mejor cosa que tener vecinos que no molesten. Y bueno, los primeros entierros, los primeros muertos, ¿cómo fue la llegada, entre comillas, de esos nuevos vecinos, los constructores? ¿De qué manera llegaron? ¿Trataron de hacer un acercamiento con la comunidad? Hubo bastante polémica, fue un cementerio bastante polémica por todas las cosas, algunas no muy santas, que trataron de hacer para impedir el éxito del cementerio de la subida de Turbaco, que era muy próspero. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Antes de crear el Parque Cementerio Jardines de Cartagena, incluso ya estaba en proceso de ello, en la mitad de todas esas extensiones de tierra del señor Maldonado, hubo, no sé si existirá todavía, un lago, lo que nosotros denominábamos cuando pelados una poza. Y resulta que nosotros nos íbamos a bañar a la poza. Pero ha de creer que en estos días mi gran amigo de infancia, Iván Páez Sosa, Iván escribió algo al respecto. ¿Quién fue el primer muerto del Parque Cementerio Jardines de Cartagena? Y precisamente el primer fallecido, más no enterrado ahí. Me dice mi hermano que ahí lo enterraron. Mire esto, don Luis. La primera persona fallecida ahí en el Parque Cementerio Jardines de Cartagena, en La Poza, fue mi amigo que estudiamos en el Colegio de la Esperanza, mi hermano, mi amigo de niños. Ellos vivían en Santa Mónica, Arturo Huelvas. Arturo fue nuestro amigo, niño, y se fue a bañar un fin de semana y desafortunadamente se ahogó en La Poza. Fue el primer fallecido ahí. Y me dice mi hermano que fue el primer enterrado. Pues lógicamente que usted sabe que nosotros los cartageneros somos monotemáticos en momentos. No joda, que abrieron la heladería tal en aquella época y todos corríamos a hacer fila a la heladería que acababan de inaugurar. No, que abrieron tal negocio en Cartagena, una taberna, y todos corríamos. Pues bueno, de igual forma fue con el Parque Cementerio Jardines de Cartagena. Los primeros muertos, eso era sumamente novedoso, y todo el mundo, ya no era el cementerio de Manga, y todo el mundo corría hacia el Parque Cementerio Jardines de Cartagena. Ahora que usted me pregunta que seguimos hablando de cementerios, me acabo de acordar de algo. Walter String, el alemán, el padre de César String, el dueño de Fotoquino, fue enterrado, yace sus restos, en el cementerio de Ternera. Es que el cementerio de Ternera es tan antiquísimo como su nombre. Y desafortunadamente es la única ternera que nunca ha llegado a vaca. Pero reitero, trayéndolo a colación, el señor Walter String fue enterrado precisamente en el cementerio de Ternera. Volviendo al tema, era numeroso, novedoso, la cantidad de personas acompañando al Parque Cementerio los primeros muertos. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Pues no, imagine usted gran cantidad de personas pues acompañando a su última morada, a un amigo, a un pariente, a un vecino, pero lo novedoso radica en la diversidad y multiplicidad, en la cantidad de personas que iban a acompañarlo, como diría el otro, vaya uno a saber, no joda, si lo acompañaban realmente de corazón o simplemente por chismosear o lo novedoso de ir al cementerio. Vaya uno a saber realmente, pero sí fue muy novedoso en su momento, gran cantidad de personas. Y posteriormente, como dice usted, que hayan empezado a molestar
Pues no sé, porque yo viví en junio del 82 y no creo que en ese momento haya sido construido el cementerio de Turbaco, de la subida a Turbaco. No lo recuerdo realmente. Si ya en el año 82 lo habían construido. Hubo una anécdota muy curiosa, fue muy comentada por fuera de los marcos periodísticos y legales, de cuando se terminó el cementerio Jardines de Cartagena, de una polémica que hubo entre los propietarios y uno de los constructores, que habían acordado que le iban a pagar sus honorarios, una parte en dinero y otra parte en bóvedas, en lotes de enterramiento. Pero los negocios como que no andaban. Yo no sé si usted recuerda esta anécdota que yo le voy a referir. Las ventas no estaban como se esperaban, y cuando el ingeniero, el arquitecto fue a buscar su plata, le dijeron que no le podían dar el efectivo, sino que todo se lo iban a dar en lote de entierro. Y el tipo, que era un poco aficionado al trago, armó un bololó, peleó con los promotores del proyecto y le dijo que le dieran un permiso, que él iba a tomar posesión de los lotes con lo que le estaban pagando ese mismo día. Y bueno, Víctor, ¿me escuchas? Perfectamente, sí. Perfectamente. Y entonces se fue para el cementerio. Y se cuenta que a uno de los administradores grandes del cementerio, como a las 5 de la tarde, lo llama, porque había un solo teléfono, creo, en esa zona, que era el del cementerio, que nadie sabe cómo lo instalaron tan rápido, cuando no vivía nadie, pero el cementerio tenía teléfono. El senador llama a uno de los promotores de la obra y le dice: no, es que aquí está el doctor fulano, el arquitecto, y viene a usar una de las bóvedas. Dice: sí, claro, se las dimos en parte de pago. Dice: sí, pero es que lo que viene a enterrar es un burro. Era para tirarse el cementerio, porque usted se imagina un cementerio en esa época en Cartagena, en donde el primer enterrado hubiera sido un burro, nadie hubiera llevado a enterrar ahí. Pues bueno, eso fue el corre-corre. A los 20 minutos apareció una camioneta con la plata que tenían que darle al tipo, y total, el problema después era que no sabían qué hacer con el burro, porque él dijo: bueno, el burro lo traje, pero yo no me lo llevo, ustedes verán a ver qué hacen con él. No se enteró nunca de esa anécdota. Oiga, qué cosa tan interesante, qué anécdota tan... No, jamás, pero ¿sabe qué? Que la voy a preguntarle a mis viejos amigos de vieja data sobre esa anécdota tan sumamente interesante. ¿Quién sería el dueño de la obra? ¿Quién sería ese personaje? El dueño de la obra. Porque realmente no me acuerdo, don Luis, pero con esa leve inquietud, como dice el vallenato, con esa no me quedo yo. Esa yo la averiguo y en cualquier momento la escribo. Y entonces después, como los lotes en el otro cementerio eran un poco más baratos, hubo una polémica que fue una polémica nacional. Los dueños de Jardines de Cartagena, o los promotores del cementerio Parque Jardines de Cartagena, consiguieron, no se supo nunca de qué manera, pero todo el mundo se lo imaginó, que el Consejo de Cartagena aprobara un acuerdo que creaba un impuesto para todos los muertos que salían de Cartagena. Y por supuesto, como el otro cementerio quedaba en Turbaco, el impuesto era tan caro como una bóveda en Jardines de Cartagena. Eso ocasionó una polémica, eso fue titular en todos los medios nacionales: los muertos de Cartagena a pagar impuestos. Sí, entonces, sí. Estuvo rodeado también de mucha polémica, hubo muchas cosas bastante controvertidas, a pesar de que, bueno, ese fue un cementerio innovador y sigue siendo uno de los mejores camposantos que ha habido en todos los tiempos en Cartagena y en el país. No. De esa zona, don Víctor. No sabe cuánto he aprendido hoy aquí en esta charla informal con usted. Por ejemplo, esas anécdotas, me quedó la duda al respecto de lo del recreo, del Parque Cementerio Jardines de Cartagena. Me quedó esa inquietud y la voy a ahondar un poco más en ella. Y bueno, don Luis, usted dirá entonces. No, hablemos de otras fincas, de otros predios rurales grandes, con vacas y estancias agropecuarias, que bueno, zona que usted recuerde.
Bueno, yo me acuerdo que en toda la esquina de Ternera, frente al centro comercial que queda ahí donde antiguamente quedaba el campo de béisbol de Ternera, ¿cómo que se llama ese centro comercial? San Fernando será. San Fernando. Al frente hubo un señor que también tuvo grandes extensiones de tierra, que fue la familia Vega, el señor Vega. Le decían el Pote de la Vega. El Pote de la Vega fue el dueño de todos esos montes entre la estación de gasolina que está ahí, Mi Vaquita, sí. Correcto, hasta la salida de Ternera, frente al centro comercial. Todas esas grandes extensiones, como usted me dice, Víctor, ¿tú te acuerdas de otro señor que fuese potentado en esa época? Él era, bueno, ese señor pudiésemos decir que el Pote de la Vega fue el dueño de todo San Fernando. Él era. Mi padre le compramos nosotros aquí. Vean, mi papá, nosotros le compramos los montes al Pote de la Vega. Así que imagínense de dónde eran las extensiones de terreno del señor. Desde la salida de ese ahí como que o entrada para San Fernando, frente al centro comercial San Fernando, desde ese punto, imagine usted colindando con el señor Maldonado. O sea, lo que hoy día es la Bonguita. ¿Cómo es la urbanización del lado atrás de la Bonguita? La Alameda de la Victoria. Observe esto, don Luis. Es que entre usted más me pregunta, pues yo traigo vainas a colación y mi hermano, que tiene mejor memoria que yo, aquí me asesora un poco. E imagine usted, don Luis, desde la entrada de San Fernando, acá en Ternera, o salida, ¿sí? Frente al parque, el centro comercial, imagine usted hasta lo que hoy día es Santa Mónica. No jodas, esa vaina le correspondía al Pote de la Vega, la mitad, y la otra mitad al señor Maldonado. Es que mi padre, me recuerda a mi hermano, le compró los montes de nosotros en su momento al Pote de la Vega. O sea que los String, el Dr. Ray, la señora Frischner y todo lo que hoy día es San Fernando fue del Pote de la Vega. ¿Lo había oído mencionar? Sí, claro. Y la casa grandota que estuvo ahí hasta hace unos 20, 25 años. Correcto, sí, señor. Muy popular la casa. Casi todo el que tenía haciendas de Ternera para arriba, Turbaco, Arjona, cuando iban para su finca o cuando venían, siempre entraban a tomarse un café donde el Pote de la Vega. Y después venían los terrenos, si no estoy mal, de la familia Vélez, en donde hoy está el Sena y está la Tecnológica de Bolívar. Sí, ya los Vélez por Turbaco. Sí, Dionisio Vélez. Sí, ya eso es Turbaco. Sí, ya Turbaco. Sí. Pero don Luis, es que observe usted lo que le estoy diciendo. No joda. Dos señores, dos familias, dueños, el uno desde Ternera hasta la entrada de lo que hoy día es San Fernando, hasta la Bonguita, y el otro desde de lo que es la Bonguita hasta Santa Mónica. Dos familias, la familia Maldonado y la familia del Pote de la Vega, dueño de lo que hoy día es San Fernando. Y todas, bueno, sí, todas esas extensiones. Y del otro lado los Emiliani. Entonces hacia el lado oriental de la ciudad, se ubica hacia la ciudad, norte al oriente, para la carretera vieja, claro. Entonces, que fue el dueño de todo el Recreo. La jurisdicción de Cartagena. Emiliani, que su hijo, estudiante de medicina, fue infamemente asesinado en un establecimiento de pollos de Boca Grande un sábado. Dice Alvarito. Alvarito Emiliani, sí, no le digo que él se crió con nosotros, me podía llevar unos 3, 4 años, y Alvarito sí lo conocimos. Mi hermano me corroboró eso que usted me acaba de decir, desafortunadamente. No sé quién sería el dueño, por ejemplo, de lo que hoy día es Santa Mónica, ¿sí? Que colinda con las monjas, que las monjas en su momento también tuvieron la clínica de la Madre Bernarda, el colegio Bifi, ¿sí? Y toda esa gran parte, Providencia, todo eso fue de ellas. Entonces, pues, pero a grandes rasgos sí es lo que medio recuerdo de los inicios, de los albores de esa parte sur. Esa viene siendo sur de Cartagena, claro. Bueno, ¿cómo hacían para llegar a esa zona en ese entonces, pues, muy remota de la ciudad de Cartagena? ¡Ah, qué rico! Los buses de madera. Sí. ¿Qué ruta era? Ternera, Escayombilla,
cogía Ternera que en Villa Centro, por toda la avenida Pedro Heredia, y posteriormente hubo un señor que vivió en la Concepción, frente a Santa Mónica. Recuerdo tanto que ese señor, ¿cómo diría yo? Hermoso, bien parecido físicamente, y era como de Galera Zamba. El señor, espérese, lo digo, apellido Payares, Valentín Payares. Propietario de buses, muy famoso. Don Luis, por eso lo quise traer a colación. Político, fue diputado varias veces, tío de un conocido personaje muy futurista, muy emprendedor en la ciudad de Cartagena, Haroldo El Goyo Payares. Excelente. Entonces, como usted me pregunta, Víctor, ¿cómo era lo del transporte? Pues ya en los años 70 ya Valentín Payares tenía sus 12, 15 buses, bien mantenidos, buenos buses, vivía en la Concepción. Gran amigo, excelente amigo de Sabas Benavides, el dueño de la estación Texaco, que le dije que toda su vida aún viven ahí, sus hijos, la cónyuge de don Sabas, la señora Alicia. Ellos viven en el Edén, y entonces se entabló una gran amistad entre Valentín Payares y don Sabas, y nosotros salíamos a la casa de don Sabas, porque es que realmente 2 casas en el Edén, y como les reitero, nosotros acá con puros alemanes y el doctor Ray, entonces los que tenían niños eran los de Sabas. Entonces se reunían las hijas de Valentín Payares, los 2 niñitos, cuando eso, los hijos y las hijas de Sabas Benavides, y nosotros los Lora. Entonces por eso me acordé, y ahí uno va concatenando una serie de hechos, de vainas, en la medida en que entonces ellos fueron grandes amigos, Sabas Benavides y Valentín Payares. Pero volviendo al tema del transporte, pues bueno, ¿para qué? Eran transporte en su momento bien, nuestros buenos buses, no había problema. Pero además de ello, pues los que vivíamos allá en las afueras, en ese entonces que estábamos niños, mis compañeros estudiaban unos en La Salle, en el Fernández Baena, en el San Carlos, como Simón Bétar, otros estábamos en La Esperanza, y los buses escolares eran los que nos recogían. Y como yo le dije en alguna oportunidad que charlamos, a mí en el colegio en La Esperanza me decían era Ibiza. ¿Y por qué Ibiza? Porque el transporte, el bus escolar del colegio me recogía en la esquina de la entrada de lo que hoy día es la entrada a San Fernando, y la finca de Walter Stream, los dueños de Fotoquino, el papá de César, se denominaba Ibiza. En el colegio me llamaban gallo y me decían Ibiza. Bueno. Sí. Bueno, Víctor, no sé si hay más recuerdos, más cosas que nosotros pudiéramos traer en a colación. Esta reminiscencia, pero yo me emociono mucho cuando hablo de la vida de Cartagena. No me puedo desprender, estoy aún inmerso emocionalmente en ese mundo que me parece fantástico, mejor que me hubiera tocado vivir. No sé si usted recuerda, quiere traer otros recuerdos, otras rememoraciones de esos tiempos vividos en esta zona. Bueno, la verdad, no sé, muchos, cuando estábamos adolescentes, recuerdo que íbamos mucho, después que nos pegábamos los traguitos ahí en el recreo, en la Concepción, en Santa Mónica, nos íbamos donde una señora que fue muy famosa en Ternera, a comer patacón, carimañola, arepa huevo, Doña Berta. Doña Berta se paraba en la esquina del Remanso en Ternera, ¿sí? Con esa ollada, y entonces ella era la que recogía a todos los borrachos de su época, o en su defecto, posteriormente ella se mudó más cerca a su casa, en toda la puerta de la finca del Pote de la Vega. Entonces todos llegábamos donde Berta a comer frito, la sopita mondongo, qué sé yo. Entonces, desde el punto de vista gastronómico, me encanta traerlo a colación, porque fue una señora que nos mantenía la borrachera con la sopita mondongo, con la vaina. Además, pudiésemos decir que, bueno, no sé, ver crecer San Fernando, haber tenido, reitero, una niñez y una adolescencia muy sana, mucho deporte,
Apenas estábamos comenzando a patear los primeros balones en Cartagena, porque en Cartagena siempre fuimos una ciudad meramente beisbolística, y entonces empezábamos nosotros a sacar los primeros balones en el pie de la popa, los Nájera, Moisés Angulo, qué sé yo, y nosotros empezamos a jugar, a darle inicio como al fútbol, y tuvimos muy buenos equipos cuando se estaban dando los albores, los génesis del fútbol en Cartagena. Un señor de apellido Flores, Héctor David Flores Sotomayor, fue el presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, y nosotros entre Santa Mónica, La Concepción y El Recreo, yo recuerdo que organizamos unos excelentes equipos, muy buenos equipos de fútbol competitivos, y uno que otro amigo de Ternera. Y bueno, recuerdo que, como se dice en el argot popular, nos las montaban porque empezábamos a dejar de lado la bolita de caucho, el béisbol, para comenzar a pasarnos a patear un balón, que esto, que lo otro. Pero no, sí, como buen cartagenero, desde el punto de vista deportivo, beisbolero y boxístico, básicamente. Yo no me perdía, por ejemplo, en la Plaza de Toro, la pelea de Baba Jiménez Pambelito, la Cobra Valdés Pambelito. Esas fueron épocas deportivas, muy ricas. Esas tres peleas en el peso de ellos, Baba, Pambelito Baba, Pambelito y ¿quién fue el otro? Y la Cobra. O en su defecto un tipo corajudo de aquellas épocas como el Turco Vetrus. Oye, el Turco Vetrus, creo que el papá también tiene una fotografía. Ellos como que también, ¿sí se acuerdan de él más o menos, don Luis? Sí, sí, sí. El Turco Vetrus. ¿Cómo es? Vetrus. Sí, creo, fíjense, trayéndolo a colación, me parece que el papá de ellos también tenía algo que ver con fotografías en Cartagena. Pero no, sí, a grandes rasgos, don Luis, de pronto en otra oportunidad continuaremos con otras tertulias de algo que, no sé, que podamos traer a colación. Yo siempre estoy a la expectativa de sus publicaciones y vaya uno a saber. Bueno, ¿cómo era una ida a cine, una ida a playa en esos tiempos? Ay, papá, como dicen los pelados, ahí sí me tocó la vena. Ahí sí me tocó la vena. Yo recuerdo tanto que la entrada al Teatro Cartagena costaba 8 pesos con 80 centavos. Mientras que en el Colón costaba 5 pesos con 50 centavos. Y el Rialto, vuelvo y lo repito, don Luis. En el Cartagena costaba 8 pesos con 80 centavos. En el Teatro Colón costaba 5 pesos con 50 centavos. En el Rialto costaba 3 pesos con 30 centavos. Y en el Padilla creo que costaba 2.50. Creo que en el Padilla. Yo recuerdo tanto que todos los domingos los padres de familia nos daban para que fuésemos al Cartagena. Entonces nos daban la platica para los buses, para esto, para lo otro, y nosotros nunca entrábamos al Teatro Cartagena. Tenía que ser la película muy sonada, y nos íbamos era para el Rialto, porque en el Rialto pagábamos 3 pesos con 30 centavos, y esa cantidad de patacón que nos embutíamos ahí en la puerta del mercado, frente al pasaje, que no recuerdo, Leclerc, el pasaje Leclerc. Ahí estaba el señor Canedo, estuvo el señor Canedo toda su vida como joyero. Entonces, pues sí, volviendo al tema de los teatros, el Cartagena, bueno, y posteriormente abriéndonos del campo de la Matuna, que esto, que lo otro, pero la diversión de nosotros los cartageneros, después de los teatros, yo pienso que fue el Estadio 11 de Noviembre, el béisbol amateur, toda la vida, con Puerto Conactil, Lesa, Águila, Cola Román, qué sé yo, Colchones Baracá. Entonces, pues, nosotros los cartageneros, los pelados de aquella época, el béisbol y el cine. Bueno, sobre el precio de los teatros, hay que hacer una acotación para la gente que no vivió la época y no conoce el detalle, la minucia. El precio de la entrada eran los 8 pesos y los 80 correspondían al famoso impuesto de Coldeportes. ¿Se acuerdan? El 10% de los espectáculos públicos. Correcto, señor, correcto, señor. Y a propósito de eso que usted dice, de las idas a cine al Rialto, yo le digo una cosa, también me daban para ir al Cartagena o al Circo Teatro, que costaba un poquito menos que el Cartagena, pero no había una cosa más emocionante para uno en esa época que meterse a ver una película en el Padilla, porque uno no solamente veía la película, sino se veía con los que iban a hacer película en el teatro, especialmente la cantidad de cosas que se gritaban,
la gente montada en el proscenio bailando salsa antes que empezara la película. Y, o sea, uno gozaba más con lo que hacía y decía la gente que con lo que realmente... La misma película. Eso es correcto, sí. Le voy a contar una anécdota aquí, don Luis. Imagínense que en una oportunidad, estamos bien pelados, mis dos hermanas, mi hermano y yo. Entonces llegó a vivir una niña, hija prima de mi mamá, Dora Benedetti de González, y ellos vivían por el lado de Torice, por allá arriba. Entonces la pelada como que tuvo un inconveniente con el papá por el novio. Entonces le pidió encarecidamente la mamá, o sea, la prima de mi mamá, que por favor que si la podíamos permitir unos días para que viviera con nosotros ahí como a la entrada de San Fernando, que le he dicho. Pues bien, entonces Marle se fue a vivir con nosotros, ¿sí? Que esto, que lo otro. Y resulta que un domingo le dice mi papá, oye Marle, ¿por qué no me llevan los pelados a cine? ¿Sí? Llévame los pelados al cine, al Cartagena, toma, mira, tal, aquí tienen para que vayan y que... Bueno, ella dijo, bueno, no hay ningún problema. Sí, Hernando, Ketty, yo llevo los pelados al cine. Efectivamente. Don Rafa, resulta que cuando salimos, lo primero que nos encontramos es al novio de la prima. Sí, al novio de la prima. Y resulta que, bueno, vamos para cine. Vamos para cine y resulta que nos metimos, o nos metieron en el Teatro Variedades. Como dicen los pelados, ay papá, escuche eso, don Rafa, nos vemos en el Teatro Variedades, es el antiguo Chambacú, ¿sí? Torice. No, pero ¿sabe qué? Trayendo a colación eso que usted dice que tiraban, que los manes se paraban en el padilla a hacer muecas, gestos, detalles, qué sé yo. Acá en el Variedades lo que le tiraron era usted, lo que usted se pueda imaginar, lo menos que usted se pueda imaginar. Eso era una guerra. Entonces, pero esa experiencia no la olvido con mi hermano jamás. Siempre que lo recordamos, no joda, ¿te acuerdas del día que Marle nos metió en el Teatro Variedades y tal? Era muy chévere. Muy bien. Ahí detrás del Club de Leones, por esos lares. Sí, sí. El preferido de todo el que entraba al Teatro Padilla y que le gustaba mamarle gallo a la gente era el que vendía los maní. Y andaba con su latica de... El señor Jiménez. El maní. Y entonces Oiga. la gente, para mortificarlo, le preguntaba, ¿y qué maní qué vende? Y la respuesta era obvia, a tu maldita madre en bolsita. En bolsita ese. Oiga, don Luis, oiga, señor Tarra Gallego, le voy a comentar algo. ¿Usted sabe qué apellido era ese señor que vendía el maní? Ese señor era de apellido Jiménez. Y Jiménez Cayombilla. Y oígame bien, ese señor que vendía maní, el señor Jiménez en Escayombilla, tuvo 2 hijos y estudiaron con nosotros en La Esperanza. Es que eso es lo digno de admirar. Escúcheme eso. Entonces, el señor Jiménez, que era el que vendía maní, que la gente le mamaba gallo, aquí está la mujer mía tumbando la cocina, qué vergüenza con usted. El señor Jiménez que vendía el maní en el Teatro Padilla, y que le mamaban gallo, sus 2 hijos, los 2 peladitos, me parece estarlos viendo, morenitos, alticos, indiecitos, serían sabaneros, no sé, pero es digno, cabe destacar que para ser vendedor de maní, sus hijos en el Colegio de La Esperanza. Bueno, una pregunta, yo creo que para finalizar, si usted no tiene otros recuerdos que traer a colación, uno de los días esperados para uno en esas épocas de estudiante era el día del bando. ¿Cómo hacían para regresarse a donde vivían si el problema era que nunca había buses después que se acababa el bando para regresar uno a la casa? Así es. Oiga, don Luis, nosotros nunca tuvimos problema con el transporte. Sí, pero es que el problema era que los choferes demoraban 2 o 3 horas porque empezaba el vandalismo, la gente a mortificar los buses, a tratar de meterse por las ventanas no pagando. Y entonces los buses, se acababa el bando a las 6 de la tarde y empezaba a normalizarse el transporte 7, 7 y media, porque había desorden, como ha habido siempre en la ciudad. Hasta el Liceo Bolívar llegaban y caminábamos. O en su defecto no olvidemos que nosotros nunca tuvimos problema con el transporte en ese sector porque podíamos tomar los buses de Arjona, de Turbaco, tanto de ida y vuelta.
Y además de ello, le reitero, ya en ese entonces ya Valentín Payares ya tenía su buena flota de buses, pero nunca tuvimos problema, reitero, con el transporte, porque nosotros cogíamos el bus de Turbaco, que venía de Turbaco, o el bus que venía de Arjona. Claro que a los vergajos les gustaba llevarnos hacia el centro, porque de vuelta, como ya ellos iban llenos para el pueblo, nosotros éramos un estorbo, entre comillas, porque no pagábamos los pasajes completos, como si fuésemos hasta el pueblo. Pero en términos generales, no, nunca hubo inconveniente con el transporte. Ternera siempre tuvo buen transporte y les interesaba esa ruta porque atravesaba la ciudad de norte a sur. No llegaban a Boca Grande, solamente hasta el centro, qué sé yo, ahí en el Parque del Centenario daban la vuelta, pero siempre tuvimos buen transporte, afortunadamente. Bueno, Víctor, gracias por estas reminiscencias, por estos recuerdos, por estas evocaciones. No sé si tiene algo más que decir, algo que haya querido decir y yo no se lo haya preguntado. No faltaría más, don Luis. En cualquier momento, si algún día voy a Cartagena porque mi actividad laboral me permite, yo siempre viajaba junio, diciembre, pero desafortunadamente el año anterior no pude ir ni junio ni diciembre, y este año le reitero, ni que me regalen los tiquetes, me encaramo en un avión, no tengo nada que salir a buscar. Yo ando en acuartelamiento de primer grado hace 1 año y 3 meses. Mi actividad laboral, pues afortunadamente la puedo llevar a cabo virtualmente, pero me encantaría que en cualquier momento, cualquier día que vuelva a mi ciudad, le voy a pegar una llamada para Dios permita tener la posibilidad de estrecharle la mano y poder conocerlo físicamente. O en su defecto, si algún día viene a Bogotá, ¡hombre! No faltaría más. Una llamadita. Yo estoy aquí cerca del Campín, en el sector de Galería, toda mi familia, estamos en este sector. El antiguo sector de Sears, en Chapinero. Correcto, señor. Bueno, aquí estamos toda la familia. ¿Usted por casualidad conoció al doctor Geoffrey Campos Acosta? No lo recuerdo en este momento. No, el hermano iba a la oficina. No, porque me dice mi hermano que Geoffrey y mi hermano tuvieron una oficina de abogados, y dice mi hermano que probablemente un hermano suyo iba a visitarlo a la oficina. Probablemente. No se lo puedo precisar, pero yo no lo recuerdo. Listo. Bueno, Luis, no le quito más tiempo. Fue un placer. Gracias a usted por su disposición, y si hay otra historia o conoce otras personas que tengan historia de esa Cartagena que nos resistimos muchos a que muera, no es sino decirme, y con mucho gusto haremos una pequeña tertulia para tratar de evitar de que eso se pierda en el tiempo y en la memoria. No faltaría más. Le garantizo que por ahí le voy a conseguir uno que otro personaje, ¿eh? Aquí en Bogotá hay mucho cartagenero de vieja data, qué sé yo, y no, en cualquier momento yo me comunico con usted. Bueno, nuevamente mil gracias por su invitación, y bueno, qué chévere, porque usted cuestiona bastante, ¿no? Usted cuestiona bastante, ¿no? O sea, sobre el ritmo del tema que estamos tratando, pero se han dicho muchas cosas importantes con su conversación. La gente sé que las va a escuchar, las va a ver complacidamente, porque son restos de la memoria de una ciudad que realmente fue muy sabrosa. Eso es lo que enriquece nuestra historia, el aporte del uno, del otro, y lo importante es no perder nuestros ancestros. Porque es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, don Luis, y usted lo sabe. Esa es una frase muy popular, muy ecuménica, muy universal. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, don Luis, un abrazo a la distancia, bendiciones y que me lo atropelle el éxito. Gracias, igualmente. Adiós. Bueno, señor, felicidades.